Buenas tardes, maestro Alfredo, ¿cómo está? Mucho gusto estar aquí en el programa, un honor. Igual, César, mira, a ver, para nuestros oyentes, para que nos recién se están conectando con nosotros, este es el programa de la Oficina Nacional de Educación Transparente. Y en esta oportunidad, después de buscar por tanto tiempo, hemos encontrado al profesor César Augusto. César Augusto es un profesor de educación religiosa, muy conocido en las redes sociales, sobre todo en TikTok. Y yo quisiera que César te pudiera presentar para que todos nuestros oyentes te puedan conocer. Sí, buen director, yo soy el profesor César Augusto Reyes Celis, como bien lo decía usted, tengo la especialidad en Ciencias Sociales, Filosofía y Religión, y también soy teólogo católico. Tengo el título de teólogo por la Santa Sede, por la Universidad San Dámaso de Madrid, España. Y también pues estoy cursando la maestría en docencia universitaria e investigación, y bueno, algunas cosas más que vamos estudiando día a día, pero ahí estamos. Lo importante es, lo más esencial, el mejor título que puede tener uno es ser hijo de Dios, y creo que la profesión más bonita, más entrañable que uno puede abrazar o que el Señor le ha regalado es el de ser maestro, ¿no? Nuestro Señor Jesucristo, cuando vino, no le llamaban ingeniero, no le llamaban arquitecto, le llamaban el maestro, y pues nosotros tenemos esa dicha de ser llamados como nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Entonces el título más importante, lo más importante que puede uno ser después de ser hijo de Dios, a nivel profesional, pues es que te digan profesor, ¿no? Ahí va el profesor, y bueno, un gusto estar aquí. Gracias, César. César, nosotros hemos seguido, hemos visto varios videos breves en TikTok sobre varios temas, ¿no? Yo quisiera que abordemos alguno de ellos. Creo que una de las primeras cosas que me impresionó mucho fue que haya encontrado un docente que haya explicitado de manera contundente una gran realidad. No hablo de nuestros adolescentes, hablo de nuestros niños, de nuestros más pequeños, nuestros adolescentes y nuestros adultos, que ahora tienen un acceso muy rápido, ¿no? El tema de la tecnología es un tema que se habla mucho. Me gustaría, en relación a este video, que nos haga preguntado su intención. Te refieres al tema de la pornografía, ¿no? Sí es. Como tienen comentadas en uno de los videos, no sé si nos puedes hablar de tu experiencia como docente, ¿qué es lo que nos puedes compartir sobre este tema? Bueno, nada, querido director, la preocupación en primer lugar, uno, por este fenómeno. Dicen que en Europa, según las estadísticas, el promedio en el que un niño, una persona se mete en el mundo de la pornografía, esta estadística es de España, es 7, 8, 9 años, 8, 9 años. Y qué casualidad, bueno, no es casualidad, lo sabemos, que a los 8 o 9 años los papás, en España sobre todo, regalan los primeros celulares a sus hijos, ¿no? Si no lo hacen antes. Y entonces no es coincidencia, porque como bien lo decía usted, ahora tenemos el tema de la pornografía al alcance de un clic, ¿no? Nosotros en nuestros tiempos ver una revista pornográfica pues era, qué sé yo, alguien lo compraba que parecía adulto, lo compraba en un kiosco de estos, según, ¿no? Y lo llevaba, o sea, era toda una odisea el poder acceder, ¿eh? Teníamos un televisor a blanco y negro con 2 canales que apenas y podías verlo. Entonces era más difícil. No digo que éramos más santos, no éramos más perfectos, teníamos las mismas tentaciones, quizás las mismas inclinaciones que nuestros adolescentes, pero el problema es que no teníamos la pornografía al alcance de un clic, no teníamos al enemigo dentro. Y ya no digo en la casa, sino dentro, incluso en las habitaciones de nuestros chicos. Y eso es lo que denuncio en y en muchos de los videos que hago, es la negligencia de los padres. Y cuando el Señor me ha dado la gracia, me ha prestado los oídos de muchos padres de familia, yo les digo, ustedes son sicarios de sus hijos, y se quedan así asustados, ¿no? Porque están matando sus almas, los están matando a propósito, bueno, no a propósito, pero los están matando de manera negligente, porque cuando tú das celular a un niño, le estás incapacitando para desarrollar su inteligencia, su capacidad de memoria, para desarrollar su creatividad, estás limitándolo en todos sus potenciales. Y si aparte de eso, o sea, si el mal se quedase solo allí, bueno, ya,
Pero es que no es solamente eso, director. El problema es que en cualquier momento, un niño de 8, 9, 10 años que no tiene discernimiento, que está empezando a tener esos cambios hormonales, que está empezando a entrar a pubertad, que luego pasará a adolescencia, en este mundo pornocrático, en el que sales a la calle y ves pornografía en cómo viste una mujer, en un letrero, entonces en una serie, en estas novelas ya que se transmiten en horarios normales de tinte erótico, en estos programas basuras en donde la mujer, pues, ¿no? El típico de mujer despampanante, con poca prenda, y eso están viendo los estudiantes, los niños. Y si aparte de eso le das un celular, no lo controlas, pues estamos ante una pandemia. Por eso yo digo a los papás, son sicarios de sus hijos. Ustedes tienen que ser lo suficientemente conscientes de que al darle un celular a tu hijo le estás dando una bomba de tiempo, y en cualquier momento esa bomba de tiempo va a explotar y te va a causar un gravísimo daño a tu hijo en primer lugar y también a ti, porque una bomba, a no ser que vayas a explotarla en el desierto, no hace daño solamente a una persona, ¿no? Entonces, eso es lo que yo advierto de los videos, querido director, que esta plaga, esta pandemia de la pornografía y cómo nuestros chicos están idiotizados con esta pandemia, ¿no? Y, César, para que los padres de familia que nos están escuchando, para los jóvenes universitarios, para los jóvenes primarios, secundarios que nos están escuchando y viendo también por Facebook, para poder aclararles el tema. Posiblemente ya la pornografía es mala y se quedan con el tema de que es malo o que es pecado. Pero también hay que explicarles por qué, ¿no? Creo que hay dos aspectos que tendríamos que ver, ahí si tú me ayudas en este comentario. El primer aspecto es interior, es decir, que la pornografía nos abre puertas para que tengamos un mundo emocional desordenado. Es decir, no sé manejarme emocionalmente. Yo no hablo solamente de la libido sexual, puedo hablar de muchas emociones. Pueden ser muy buenas, como la euforia, la alegría, como puede ser la pena, la tristeza. Entonces, ¿por qué? Porque lo que está haciendo la pornografía es abrir la puerta o el portón para hacer un desborde de todas mis emociones y no saber manejar. Entonces, me imagino yo, sigo con esta primera puerta, que es la puerta interior. Y resulta que ya tengo 18 o 20 años y no sé manejar mis emociones. Si no sé manejar mi vida sexual, pues soy candidato a muchos temas. Si tengo novia, a no ser fiel. Si soy casado, a no ser real. Si soy joven y por ser célibe, no lo voy a poder hacer porque me arrastra el mundo de la masturbación. Porque emocionalmente no he ido a madurar este aspecto. Y el exterior es que ya no veo a la persona del sexo opuesto como una persona, sino la veo como una cosa a la que yo puedo utilizar. Si los padres nos están escuchando, no solamente es bueno que digan, oye, la pornografía es mala, sino cuáles son las consecuencias y cuáles son todos los perjuicios que va a generar. Y solamente estamos hablando de perjuicios conductuales con el mundo que nos rodea, es el mundo interior y el mundo exterior. También estamos hablando de otros aspectos como el tema neurológico o el tema netamente psicológico. Entonces, no sé qué nos puedes referir más o menos sobre esto, Sergio. Sí, a ver, tiene mucha razón, director. A veces nosotros podemos decir, es que la pornografía es pecado, Dios lo prohíbe. Y no es mentira, es verdad. La pornografía es pecado. O sea, si hablamos en un plano teológico, la pornografía es un pecado. ¿Por qué? Porque va contra el sexto mandamiento, no cometerás actos impuros, y contra el noveno mandamiento, no consentirás pensamientos ni deseos impuros. Porque el consentir actos impuros, ver pornografía es consentir un acto impuro. De allí se traslada a la mente y al corazón todo lo que has visto, ¿no? Porque los ojos son las ventanas del alma, y si tú llenas tu ojo, llenas tu vista de este tipo de porquerías, pues el alma va a estar sucia. Entonces, podemos partir de allí en un ambiente, digamos, educativo, católico, cristiano, en un ambiente, pero San Pedro nos invita a dar razón de nuestra fe. Y entonces
Nosotros cuando hablamos del tema de la pornografía podemos también, usted me decía ayer que es psicólogo, esto está súper demostrado desde el campo de la psicología, de la buena psicología, no de la psicología pirata, no de esa psicología modernista progre, al cual lamentablemente están amarrados muchos profesionales de la mente, sino yo digo de la recta psicología, de la psicología de la persona, como cuerpo y alma. Desde allí se puede demostrar que la pornografía es un mal para el ser humano. Entre las cosas que decía usted, hay dos realidades que son muy grandes, ¿no? Muy perniciosas, que es, uno, te incapacita para amar. O sea, el que tiene costumbre de ver la pornografía te incapacita para luego, como bien lo decía usted, mirar a una persona con ojos limpios. Y es imposible que una persona que tenga la pornografía como un hábito o como un vicio, mejor dicho, luego mire en una persona algo más que no sea su cuerpo, sus atributos. Le va a ser imposible ir más allá de esa persona, ver su belleza, sus talentos, su carisma, su inteligencia, el modo de tratar. O sea, todo eso, por eso la pornografía te incapacita para amar. Y por eso luego vienen los divorcios, no se pueden entablar relaciones duraderas. ¿Por qué? Porque esta mujer en cuyo cuerpo me he fijado, el cuerpo se cae. Y cuando pasan los años, el cuerpo pues va a lo suyo, ¿no? Como todo en esta vida. Y entonces, como yo tengo la imagen de la mujer perfecta, del cuerpo perfecto, de las relaciones perfectas en este nivel animal, entonces, por supuesto que no voy a contenerme, y la fidelidad va a ser para mí algo imposible. ¿Por qué? Porque estoy incapacitado para amar. Y de ahí viene que la pornografía envenena el alma, porque ya no te importa dejar a tu esposa, dejar a tus hijos, dejar a tu familia, ya no te importa ir con cualquier persona con tal de dar rienda suelta a aquello que has adquirido desde tu niñez o tu juventud, ¿no? Crea un vicio, un hábito operativo malo, ese es el vicio, ¿no? Un hábito operativo malo. Y eso te incapacita para amar, envenena tu alma, y en ese tránsito, como bien lo dijo usted, cosificas a la persona y destruyes vidas, director. Destruye vida, la pornografía destruye vidas, destruye familias, destruye la sociedad. Hay un libro aquí, no sé si puedo sacarlo, a ver, yo le recomiendo este libro, creo que es este, sí, no sé si lo he escuchado hablar, se llama La trampa rota, el problema de la adicción sexual. Se lo recomiendo, y a la audiencia que nos está escuchando aquí, se lo recomiendo, La trampa rota, del padre Miguel Ángel Fuentes, que también es una eminencia, y allí él explica muy bien cuál es el mecanismo de la pornografía, y él explica como confesor, como psicólogo, él explica detalladamente, y para que lo entendamos todos, cómo causa un daño tremendo y a veces irreparable el tema de la pornografía. A veces digo, porque la gracia siempre tiene la última palabra y el Señor pues puede hacer maravillas, ¿no? Pero la gracia supone la naturaleza, y si nuestra naturaleza está dañada en este sentido, pues va a ser mucho más difícil que el Señor actúe, ¿no? Entonces, mire, querido director, hay dos cosas que, en primer lugar, para los padres, a mí me gusta siempre hablar con los verbos, ¿no? Los verbos son importantes porque el verbo implica acción. Para los padres hay un verbo muy importante, y como siempre digo en las charlas, me lo digo a mí primero, siempre hago este examen de conciencia. Ese verbo es estar. La naturaleza, decía Aristóteles, odia los vacíos. ¿Por qué nuestros jovencitos están en medio de esta tentación, están tentados por la soledad y el encerrarse y el tener el celular como si fuese una garrapata? ¿Por qué? Porque nosotros, los padres, muchas veces no estamos con nuestros hijos. El tiempo, el dinero, el trabajo, el trajín de este mundo actual, de este mundo moderno, a veces el deseo de acaparar y de tener más cosas y de dar la mejor vida a nuestros hijos, la vida que nosotros no hemos tenido, hace lamentablemente que nosotros no estemos. Y digo, querido director, soy yo el primero el que me hago ese examen de conciencia. Yo siempre digo, yo que hablo a los padres, yo que voy y doy las charlas, yo estoy con mis hijos,
Y eso es lo que tenemos que preguntarnos cada padre, porque nuestros hijos no soportan la soledad, no soportan el vacío. Y como no, tienen vacío, como tienen soledad, como nosotros no estamos, entonces ellos se refugian en este tipo de realidades que los llevan a la perdición. Eso en cuanto a los papás. Hacer un examen de conciencia. Estoy con mis hijos porque el amor a los hijos se traduce en tiempo. El amor a los hijos se traduce en tiempo. Y a veces, al menos, aunque sea a veces, a lo mejor los primeros años, querido Alfredo, querido director, hay que hacer renuncias por un bien mayor. A lo mejor no tendremos de momento la casa de 3 pisos que queremos. A lo mejor de momento no podremos viajar todos los años. A lo mejor no tendremos un carro o el carro moderno, pero ese sacrificio vale la pena si uno de los dos se queda en casa o si uno tiene un trabajo a medio tiempo o si no tienes. La familia tiene que ser creativa y organizarse, siempre ver por un bien mayor. Es un suicidio dejar a los hijos solos, es un suicidio, es un mal de nuestros tiempos que se está normalizando. Yo entiendo, la situación económica es terrible, yo entiendo que a veces el mundo moderno nos empuja a acaparar, pero hay que sentarnos como cristianos y preguntarle a Jesús, esto por lo que yo me estoy matando, este trabajo, ¿conviene para la salvación de mi alma y la salvación de mis hijos? Este trabajo, esta casa de 2 pisos que yo quiero, ¿esto conviene? Eso es uno. Y dos, querido director, dos, yo siempre les digo a los papás, ¿en verdad es mucho lo que pide esta vida moderna o nosotros nos estamos yendo con la corriente de este mundo? Porque yo les hago un examen cuando doy las charlas, digo a los papás, ¿cuánto pagas de Netflix? ¿Es necesario tener Netflix? ¿Cuánto pagas de tu plan de celular? Aparte que tienes tu internet en casa, tienes tu plan de celular. Y así voy diciéndoles varios gastos inútiles y superfluos que a veces nosotros tenemos. Y no es que a veces la plata nos falte, es que a veces no sabemos administrar y estamos gastando en lo que no tendríamos que gastar. Y se puede ahorrar. El problema es que nos estamos amoldando a la corriente de este mundo, yendo contra lo que nos dice el apóstol San Pablo, ¿no? Entonces los padres, primero eso, estar con sus hijos y hacer un serio examen de conciencia de si vale la pena 2, 3 trabajos, dinero, casas, coche, vacaciones, o estar con los hijos, al menos por unos años, no digo toda la vida, al menos ¿vale la pena? ¿Qué más vale la pena, no? Ese examen, eso los padres. Mira, me has hecho, de lo que requieres, 2 reflexiones. La primera, que la gran plaga de la posmodernidad es la soledad. La segunda, el desamor. Pero entendamos primero lo que es el amor, ¿no? El amor es donarse y darse al otro, que ya hemos hablado en el 26, ¿verdad? Pero por otro lado, me has hecho recordar un caso, ¿no? Que es un padre de familia que venía a verme. Un padre de familia trabajaba en España, en el mundo de la construcción, y tenía a su hijo en el colegio donde yo trabajaba. El chico tenía una serie de problemas conductuales. Vino a verme, luego de su hijo a España, solamente lo vino de vacaciones en los libros, y vino a hacer una consulta. Y la consulta fue la siguiente. Me dice, mi hijo estudia aquí en este colegio, le va muy bien, pero me ha dicho, papá, quiero que te quedes, no te vayas a España. No quiero que me traigas la ropa de marca ni que zapatillas de marca. Voy a repetir conmigo. Yo me decía, ¿qué hago? Y mi respuesta fue la siguiente. Me digo, imagínate España, yo acá trabajo como psicólogo, imagínate España, quiero trabajar, pero el dinero que tú ganes, me lo pasas a mí para yo tratar a poco. Pues, tú decir, olvidas una vida linda acá, posiblemente no ganes lo que vas a ganar en España, pero vas a estar contigo, y tu hijo no va a requerir de mi servicio. O si quieres, te vas a España, pero no sigues pagando, porque vas a tener que poner psicólogo para ti. Obviamente, ya sabes qué es lo que dice el papá, y creo que ese es uno de los grandes problemas. O sea, a veces nosotros como papás, y me incluyo como mamá, no somos conscientes de que tenemos que educar a nuestros hijos en el afecto, ¿no? Aunque esta gran lucha que señala la soledad, los hijos están solos, de esa soledad, voltean a ver qué es lo que encuentran, ¿no? Como decía el evangelio del diablo, ¿no? O sea, el diablo hace mucha luz. El diablo hace mucha luz. Y no nos damos cuenta. Y otra cosa que yo veo también en los padres de familia, porque la educación afectiva sexual, es que dicen que mejor que eso lo hago porque soy. O sea, no son conscientes que los primeros maestros
Los primeros educadores son ellos. Dice que no puede decir al respecto. Exactamente. Nosotros no podemos delegar al profesor la salud espiritual y la salud, y ni siquiera la salud intelectual de nuestros hijos, porque los primeros educadores somos los papás. Eso es de naturaleza, ¿no? Es de ley natural. Los primeros educadores somos nosotros, los papás, que de manera subsidiaria delegamos a los maestros que sigan en la formación de nuestros hijos, ¿no? Que continúen la formación de nuestros. ¿Por qué? Porque nosotros no podemos, porque por obvias razones, ¿no? Un papá obrero, una mamá ama de casa que tiene primaria o secundaria, pues no va a poder darle todos los alcances que necesita, los conocimientos que necesita un estudiante. Pero de manera subsidiaria los maestros estamos, pero no reemplazamos, porque ese es otra realidad que los papás no entienden. Pero, ¿qué te dice el profesor? Pero vaya al profesor. Pero no, nosotros somos la primera autoridad. Entonces, es importante, querido director, que, como repito, hagamos ese examen de conciencia. Y bien lo dijo usted, ¿no? A este padre que estaba en España. ¿Qué prefieres? Pagar tu dinero, todo el dinero que ganas, luego lo vas a gastar y lo vas a gastar gastando en un psicólogo que le dé terapia a tu hijo, porque el pobre no sabe cómo llenar su vacío, ¿no? Vienes acá y va a ser mejor porque va a estar con tu hijo y no necesitas psicólogo. El mejor psicólogo para un hijo es su padre presente, ¿no? El padre que esté con él, el padre que le apapache, el padre que converse con él, que le pregunte dónde está, que de vez en cuando, pues, si puede, salga a jugar. Es decir, es el mejor. No necesitas el mejor consultorio de la familia, ¿no? El hogar. Me quedaba también, querido director, en qué puede hacer un adolescente, ¿no? Porque, bueno, ya tenemos esa realidad. Hay papás que lamentablemente Dios mueva sus corazones, pero no van a cambiar. Es que yo les digo a los chicos, jovencitos, ustedes no van a cambiar a sus papás. ¿Sí? Eso solamente lo puede hacer Dios si es que ellos colaboran. Pero ustedes sí pueden romper el ciclo y hacer algo distinto. Entonces yo les digo, cuando ustedes se encuentren con este tipo de tentaciones, cuando ustedes experimenten este tipo de inclinaciones, entonces lo que tienen que hacer es otro verbo. Yo le digo a los chicos, huyan. De la pornografía se huye, no se conversa con el enemigo, porque el enemigo es más astuto que nosotros y el enemigo nos va a ganar. Yo le digo, cuando tú estás en el celular haciendo una tarea y de repente te aparece por el algoritmo o por qué sé yo, una imagen erótica, una imagen despampanante, algo que sabes que tú no tienes que ver, desliza, apaga el celular, agarra tu balón y ponte a patear, agarra tu escoba y ponte a barrer, pon música y ponte a cantar, qué sé yo, haz cualquier cosa, pero corre, huye, porque si no, 5 segundos, 6 segundos que te quedes mirando esa imagen, lo dice aquí, 6 segundos que te quedes allí puede destruir tu vida, porque es muy fácil adquirir un vicio. Un hábito tienes que esforzarte, tienes que repetirlo para que adquieras un hábito, pero adquirir un vicio, mi querido director, es algo relativamente fácil. ¿Por qué? Porque nuestra naturaleza herida por el pecado original está inclinada al mal y de natural le sale más hacer el mal, ¿no? En cambio el hábito, pues hay que esforzarnos e ir por la puerta estrecha, como dice el Señor, pero para el vicio no. Entonces, en 5 segundos puedes empezar a destruir tu vida. 5 o 6 segundos. Yo le digo a los chicos, huyan. Y la otra cosa, algo que siempre sale en mis videos es, la ociosidad es el taller del demonio. Eso lo decían los padres del desierto, ¿no? La ociosidad es el taller del demonio. ¿Puedes repetir nuevamente, por favor, esa parte? Que la ociosidad es el taller del demonio. Eso siempre les digo a los chicos, ¿no? Cuando nosotros cometemos tonterías, metemos la pata, estamos pensando tonterías, cuando estamos ociosos. Si hacemos un análisis, yo les digo a los chicos, ahora mismo, jovencitos, yo estoy con ustedes revisando cuadernos, explicando la clase, estoy con ustedes conversando, riéndonos, escribiendo, dictando. Yo les digo a los chicos, ahora mismo yo tengo una tentación de ser infiel a mi esposa, yo pudiese ahora mismo ser infiel a mi esposa. Y me dice, no, profesor, ¿por qué? Porque estoy trabajando, porque estoy haciendo lo que tengo que hacer, porque estoy con ustedes y porque estoy, ¿ven? Pero si yo dejo de hacer lo que tengo que hacer, les doy una ficha y me siento en mi escritorio y me pongo a agarrar el celular, ¿no? Y digo, venga, trabajen chicos, lean la ficha, subrayen la idea principal,
y me pongo ahí de vago en vez de acompañarlos, en vez de orientarles, en vez de estar y me siento allí esperando que los chicos hagan lo que tienen que hacer. ¿Qué va a pasar? Que estoy a merced de cometer cualquier tontería, porque estoy ocioso, porque no estoy haciendo lo que tengo que hacer. Entonces, con ese ejemplo yo le digo lo mismo a los chicos. Si tú estás en casa, ocioso, no tienes nada que hacer, o no tienes un horario, no tienes con qué llenar tu vida, con el deporte, con la lectura, desarrollando un talento, que me gusta la guitarra, pues compro una guitarra vieja y me pongo a aprender, qué sé yo, si no estás haciendo algo, allí te va a agarrar el demonio. Y la pornografía, la gente que se envicia en la pornografía, no es porque lo ha pensado, lo ha meditado y dice me voy a divertir con la pornografía, es porque está ociosa, le ha venido una imagen, ha venido esto y uno, no ha corrido, no ha huido, porque en la vida espiritual se nos aconseja huir, y dos, porque ha estado ocioso. Entonces hay que cuidar mucho lo que hacemos con nuestro tiempo. Por último, yo le digo a los chicos, por último, si no tienes nada que hacer, duerme, descansa, échate en tu camita, deja las pantallas y duerme, que cuando estás durmiendo estás haciendo algo, ¿qué? Descansando. Prefiero que estén eso a que estén ociosos, ¿no? Entonces es muy importante, querido director, que los chicos huyan y que los chicos no estén ociosos. Bien, yo creo que uno de los aspectos importantes ahora, pues nosotros hemos hablado de los adolescentes, pero ¿qué hacemos con nuestros niños? Con aquellos que están en primaria, con aquellos que están en sexto, quinto, cuarto grado de primaria, que ya también tienen un acceso muy derecho a la tecnología y a otros escenarios de violencia, de desarrollo. ¿Qué podemos hacer con ellos? Se refiere a los pequeños 5, sexto grado, ¿no? Exactamente, o sea, mire, querido director, yo siempre les digo a los papás, hay dos caminos, Un camino es el más difícil, acompañar a nuestros hijos en el periodo de la niñez, con sacrificios, con renuncias, a veces ajustándonos económicamente, acompañarlos, estar con ellos, pasar tiempo con ellos. La niñez, la infancia, ¿no? La pubertad, estar con ellos. Después, querido director, el camino se allana, lo demás viene por añadidura. Pero claro, esto exige sacrificio, eso exige esfuerzo, porque los niños son dulces, son preciosos, pero a veces nos sacan nuestras casillas y hay que estar con ellos, y hay que cansarnos con ellos. Pero esos añitos que tú le dedicas, ese sacrificio que tú le dedicas, eso va a traer una adolescencia allanada, una adolescencia tranquila, una adolescencia, digamos, natural. El chico va a tener sus crisis, va a pasar por momentos, porque es normal, pero no va a haber un conflicto catastrófico, y tú no vas a sufrir. ¿Por qué? Porque ya has sembrado en los primeros años, porque tu hijo sabe que cuenta con una persona adulta que está siempre con él y que en este momento de tensión va a estar con él, con una persona madura, con un padre, con una madre, que cada uno le da lo que tiene que dar, ¿ven? Entonces, usted me pregunta, ¿qué tenemos que hacer con nuestros chicos de primaria? Estar con nuestros chicos. Aunque a veces suframos, aunque a veces tengamos que sacrificarnos, hay que estar con ellos. Y después la adolescencia va a ser un periodo que lo vamos a ir viviendo pues con total naturalidad, ¿no? Renegaremos un poco, pero nuestros chicos van a tener una base. Pero ¿cuál es el problema de los papás, querido director? Que en los años más importantes de los chicos, de sus hijos, los abandonan o los abandonamos y después queremos ya estar con ellos en la adolescencia. Oye, ¿cómo quieres sembrar si no has cosechado nada? Quieres que tu hijo confíe en ti, pero cuando él te traía la tareita o te decía que firme su agendita o te decía que le enseñes, tú estabas ocupado o no estabas en casa. Y ahora que tiene 13, 14 años, que se está empezando a enamorar o que está empezando a cometer algunas imprudencias, ¿ahora quieres que confíe en ti? O sea, quieres sembrar lo que no has cosechado, es muy difícil. ¿Ve? Es muy difícil, pero hay muchos papás, pero ¿por qué mi hijo es así? ¿Pero por qué es rebelde? ¿Pero por qué no confía en mí? ¿Pero por qué? ¿Por qué? Y yo les digo a los papás siempre, vete a los primeros años de tu hijo. ¿Estabas con ellos o no? Porque tú ahora estás sembrando lo que has cosechado. La adolescencia es un periodo de verdad difícil, pero tiene un cauce natural, que es que los papás durante la niñez estén con los hijos. Ya está. Entonces, ¿qué hay que hacer con los chicos de primaria? Estar con ellos, acompañarlos, no dejarlos solos y no dejarlos sin estar haciendo nada, algo positivo, ¿no? Justo estos días estoy hablando con los chicos del tema de Santa Rosa de Lima. Yo les decía la importancia en la educación de conocer a nuestros héroes, la importancia en la educación de conocer a nuestros santos, de saber
de poner el listón alto, porque cuando nosotros ponemos el listón alto nos quedamos aunque sea medio camino, pero sabemos que estamos mirando hacia arriba. Pero ¿cuál es el problema de nuestros chicos, de nuestros jóvenes y de nosotros mismos? Que estamos mirando o horizontalmente o hacia abajo. ¿Y qué es lo que consumen nuestros chicos ahora? Lo que usted decía, el tema del terror, pero a veces depende del temperamento, no todos van por ello. Hay un grupo sí de chicos que les gusta el terror, pero hay dos cosas que me preocupan más todavía, querido director. Uno, el wokismo que se les viene en las películas, en las novelas, en las series, en los dibujitos, es decir, toda esta agenda arcoíris, toda esta agenda 2030, toda esta agenda de la ideología de género. Sí, César, hagamos un paréntesis. Expliquémosles a los padres de familia qué significa el wokismo, qué es la cultura woke. La cultura woke es como, viene de la cultura anglosajona, que lo llamaban como un despertar, ¿no? Eso es un despertar, pero ¿en qué sentido? Despertar a la verdad, despertar al bien, despertar a la belleza, no, despertar a lo moderno, ¿no? Vamos a ser distintos de los antiguos, que eran como medievales, retrasados, que tenían muchos tabúes. No, vamos a despertar a la libertad, que en realidad es libertad. Esa es la cultura woke, ¿no? Una cultura licuada en donde, bueno, todo cabe con tal de que yo sea el protagonista y que yo dé placer a lo que yo quiero. No es la cultura woke. Se entiende más cuando se habla de lo que es propiamente la ideología de género, ¿no? La ideología de género es esa corriente anticientífica que lleva a los que quiere que esta generación, a usted, querido director, a mí no nos van a convencer ya, porque estamos viejos, de que un hombre puede ser una mujer al siguiente día con un par de operaciones. A nosotros no, porque nosotros estamos formados todavía en el sentido común. Pero ¿qué quieren hacer con nuestros niños? ¿Qué quieren hacer con esas mentes inocentes? Que crezcan pensando que eso es posible, que al igual que cambias de gusto de una torta de chocolate por una torta de fresa, puedes cambiar también de gusto de ser hoy día hombre y ser mañana mujer. Todo este wokismo, toda esta ideología de género, eso lo están consumiendo nuestros estudiantes, nuestros niños, nuestros hijos en los videojuegos, en las series, en las películas y en todo tipo de contenido que ahora se está lanzando. Por eso hay que ser muy vigilantes con lo que miran nuestros hijos, no confiarnos ya sin ser tampoco sin ser asustadizos, pero hay que ser muy vigilantes, muy astutos para ver qué es lo que ven nuestros hijos. Porque antes, querido director, te dejaba tu papá viendo el Chavo y ya está, se iba a hacer sus cosas y no pasaba nada, ¿no? Te dejaba tu papá viendo, qué sé yo, Popeye, veías Popeye un rato y ya está. Pero ahora no puedes dejar a tus hijos viendo el televisor, cualquier cosa, porque en cualquier propaganda, en cualquier publicidad, en cualquier dibujito que parece inocentón, ahí está esta ideología de género envenenando sus corazones y cambiando la estructura de su mente, ¿no? Para que mañana ellos no se opongan al aborto, no se opongan al matrimonio, al mal llamado matrimonio homosexual, no se opongan a toda esa aberración que viene con la ideología de género y digan, bueno, pues esto es natural, esto es normal, esto es lo que somos modernos. A eso quieren ir, a la mente de nuestros chicos. A nosotros o nos cancelan, o nos ridiculizan, o nos meten a la cárcel, o nos quitan la licencia para educar, porque no van a poder cambiar nuestra mente. A no ser que algunos por ahí, ¿no? Por interés o por otra cosa. Pero nuestros niños, ahí es donde quieren meterse, querido director. Y lo otro, la banalidad, ¿no? Que va de la mano también. ¿Qué son estos dibujitos que miran ahora nuestros chicos? Estupideces, una esponja que habla, una banana que dice tonterías. O sea, ¿qué ven estos chicos ahora? En las banalidades, no sea, cosas que mediocridades. ¿Para qué? Para entretenerlos, para idiotizarlos, para embrutecerlos y para hacerles olvidar que el hombre está hecho para cosas más grandes. Imagínense que Disney, en vez de meter tonterías, se ponga a hacer, porque las hacía antes, una película de un rey león con su hijo que le enseña, ¿no? Pero eso ya se está alejando también de la industria de Disney. Y todos, ¿qué nos meten? Esponjas y bananas que hablan y banalidades. ¿Por qué? Porque quieren que nos olvidemos de nuestros héroes, de nuestros santos, de la gente que ha hecho grande la humanidad y que los chicos crezcan en esa mediocridad, ¿no? En esa mediocridad. Entonces, mucho cuidado, a eso están nuestros chicos, lamentablemente, están amenazados con este tipo de contenido, Nada de consistencia, nada de ciencia, nada de conocimientos, no, es banalidades y con veneno de ideología de género.
A ver, un poco para también reafirmar todo lo que tú haces referencia, César. Cuando hablamos de cultura web, estamos hablando de lo que normalmente los instructores son open mail. Mm, Está abierta para todo, o sea, todo vale, exacto. todo está bien. Mm, ¿No? Tú quieres ser hoy día hombre, pues oye, si tú no quieres ser mujer, pues, entonces, a eso se refiere, ¿no? Pero hay una cosa que es muy importante, la conciencia moral. No estoy hablando desde el punto de vista religioso, sino que para cualquier persona creyente, no creyente, el doctor que medicina, todos los seres se van a tener una conciencia moral. La conciencia moral no hay que para la misma nace con la conciencia moral. Y sabes si hay leyes o no hay leyes en tu país o en tu cultura, sabes qué cosas son buenas porque cosas son malas. Lo que hace nuestra religión es revelarnos a Dios para que nosotros podamos dar una vida. Pero el ser humano ya nace en una capacitación o una conciencia real. Yo voy a explicar esto porque el Papa decía lo siguiente, ¿no? El Papa decía, pecador sí, corrupto no. Entendiendo, dando a entender, sí, en el camino de nuestra vida nos vamos equivocando, pero la palabra corrupción, en una base latina, que viene de la palabra core, es corazón, y ruptus, en este caso, pues, rompes lo que tienes en el corazón, rompes lo que tienes en el corazón. Y romperlo es eso, tener la open mind, o sea, rompo toda la conciencia moral que hay en mi ser y hago lo que yo quiera, y como yo quiera, y cuando quiera, y como quiera. No es una cosa a la que nosotros, padres, no debemos estar atentos. Atentos a que si los hijos se equivoquen, sí, pero que no se corrompan. Es decir, que aquello que es malo, ya no es malo para él. Mira, te dice una cosa para nosotros los adultos, que no, vamos a estar atentos a esto. así es. Y lo otro que has mencionado, en psicología se llama pensamientos subliminales. Es decir, no te explico algo de manera explícita, sino lo hago de manera tácita, lo hago de manera camuflada, de manera escondida, o lo que ya solemos llamar medias verdades. En una película, en un cuento, yo recuerdo mucho que hablaba con docentes chilenos de educación inicial y me explicaban lo siguiente, que a sus niños en los colegios, niños de 4 o 5 años, los dejaban en polo del sol, en el aula, y al frente les ponían ropa tanto de hombre como de mujer. Y les decían, pónganse por favor la ropa que ustedes quieran. ¿Cómo se sienten ahora? Si se sienten hombres, pónganse ropa de hombre. Si se sienten mujer, pónganse ropa de mujer. O sea, ya estás de manera subliminal, de manera inconsciente, estás en cierta manera quitándole su identidad sexual, quitándole su identidad de hombres o su identidad de mujeres, y generas una crisis y un relativismo. Entonces, es una de las cosas que es preocupante en nuestro ambiente. Mira, el programa se nos ha cortado, ya esto por terminar. Yo quería hablar la segunda parte sobre cómo es nuestra responsabilidad como padre de familia dentro del colegio, ¿no? Y si es un aliado, no es un aliado del docente. Ya se nos acabó el tiempo, mira, y ya estamos por terminar, pero yo quería solamente, en estas últimas palabras, César, perdón que recién nos acabamos de conocer, pero creo que nos une la misma fe, nos une el mismo Dios, y los padres que nos están escuchando también, y quiero que tus palabras sean leccionadoras, que nos puedan servir, que nos puedan ayudar a meditar. Supongo que muchos habrán escuchado hablar de este libro que nos has presentado hace un rato, de Juan Parrota, y que otras cosas interesantes que nos han mencionado y que reflexiones y creo que nos han ayudado a todos nosotros. Yo quiero cederte el micrófono para estas últimas palabras y para cerrar ya nuestro programa y agradecerte inmensamente, César Augusto Reyes, por esta oportunidad que nos acaba de compartir este momento de Cabo María por nuestro programa de tecnología. No, nada, director, agradecerle a usted, agradecer al equipo de Radio María por esta conversación muy amena que también pues a mí me ha servido, ¿no? Yo siempre digo, el primer oído que tengo cuando hablo es el mío, y cuando yo hablo también me voy examinando a mí mismo, cómo estoy viviendo mi fe y cómo estoy viviendo mi vocación de padre, familia, de esposo y de maestro, ¿no? Yo quiero terminar invocando y invitando a toda la audiencia de Radio María que se escuche en todo el Perú,
a elevar los ojos hacia la Virgen María. No porque la radio se llame Radio María, sino porque la Virgen María se ha presentado en estos últimos tiempos tan difíciles de manera constante, de manera preocupante, para decirnos que la salvación está en volver a mirar el rostro de su Hijo Jesucristo. ¿Y quién nos va a ayudar? ¿Quién nos va a enseñar a hacer eso? Nuestra Madre la Virgen. La salvación de las familias está en el corazón de Jesús. No hay otra, no está en los psicólogos, ni en los psiquiatras, ni en los planes educativos, ni en los planes pastorales familiares, que son magníficos en el papel. La salvación de las familias está en que todas estemos habitando en el corazón de Jesús. Y para eso, querido director, necesitamos amar con todo el corazón a nuestra Madre la Virgen. Enseñen a sus hijos a amar a la Virgen, tengan una imagen de la Virgen en casa, que ella se va a encargar de todas, de que sus hijos se vuelvan enamorados del corazón de Jesús. Esa es la salvación de las familias. Yo reinaré, dice el corazón de Jesús, yo reinaré, y quiere reinar en cada corazón, en cada familia, quiere reinar en el Perú, quiere reinar en la sociedad. Pero para eso, al igual que, como decía San Alfonso, si no me equivoco, al igual que la Virgen vino, Jesús vino la primera vez por María, en esta segunda venida no va a ser lo contrario, va a venir también por ella. Pues encomendemos a las familias, a nuestros educadores, a nuestros estudiantes, al corazón inmaculado de nuestra Madre la Virgen María. Esa estrella de salvación es la que va a cambiar toda esta realidad que parece que nos supera, que parece catastrófica y que no podemos hacer nada. Pues la Virgen María está como escudo protector de este occidente tan decadente que busca a gritos el reinado del corazón de Jesús.